Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy nos sumergimos en un día realmente crucial, según lo narran varios textos bíblicos. Hablamos del lunes de la semana final. Un día lleno de contrastes, ¿no? Por un lado parece que Jesús está en la cima de su popularidad, pero al mismo tiempo la tensión con las autoridades religiosas está que arde. Nuestra misión hoy es desmenuzar un poco los eventos clave, las enseñanzas que Jesús dio en esas horas que fueron, determinantes para lo que vendría después. Exactamente. Es un día fascinante porque condensa mucho de lo que fue su ministerio y anticipa el clímax. Vamos a adentrarnos en momentos muy fuertes, como la purificación del templo, que es un acto, bastante radical. Y también en cómo empieza a hablar ya más abiertamente sobre su muerte inminente. Y esos llamados a la fe casi urgentes, ¿no? Todo esto en una atmósfera muy cargada de expectativas mesiánicas por parte del pueblo y a la vez de una oposición cada vez más hostil de los líderes. Así que sí, revisaremos cómo estos textos bíblicos nos pintan este día tan significativo. No hay una continuación de la aclamación del día anterior, ¿verdad? Incluso se habla de niños alabándolo en el templo. Eso siempre me ha llamado la atención, la presencia de los niños en estos relatos. Pero justo ahí, en el templo, en ese lugar sagrado, Jesús hace algo que rompe con todo. Hablemos de esa purificación del templo. ¿Qué nos dicen específicamente los textos? Sí. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo registran de forma muy vívida. Describen cómo Jesús entra y, literalmente vuelca las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas para los sacrificios. Los expulsa. Y la acusación es directa, citando las Escrituras, Isaías y Jeremías, si no me equivoco. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y añade, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fuerte la imagen, cueva de ladrones. O sea, no era solo comercio, era explotación, corrupción quizás. Posiblemente. Los cambistas, por ejemplo, cambiaban las monedas romanas, que tenían la imagen del César, por la moneda del templo, el ciclo de Tiro, que era la única aceptada para el impuesto del templo. Y en ese cambio, había margen para la usura, para el abuso. Y la venta de animales para el sacrificio, igual. Se supone que debían ser animales puros, sin defecto, y los sacerdotes controlaban esa inspección. Así que era fácil crear un monopolio y subir los precios. Jesús denuncia que ese sistema había pervertido el propósito del templo, que era ser un lugar de encuentro con Dios para todos, incluso los no judíos, para todas las naciones. Claro. Y mencionaste que este evento sí es distinto al que narra Juan al principio del ministerio de Jesús. Eso le da un peso especial, ¿no? Como una última llamada de atención. Exacto. Si hubo dos purificaciones, esta segunda, tan cerca del final, subraya una urgencia tremenda por parte de Jesús. Como diciendo, el tiempo se acaba, esto debe cambiar. Es un acto profético, no solo un arrebato de ira, es una denuncia contra la hipocresía religiosa y la barrera que se había puesto entre Dios y la gente común. Y claro, una acción así no podía pasar desapercibida. Los textos dicen que enfureció a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los escribas y seguramente a los comerciantes afectados. Pero, ¿por qué no lo arrestan ahí mismo? Parecía el momento perfecto. Pues, los textos son claros en eso. Le tenían miedo a la multitud. Marcos, por ejemplo, dice que le temían por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lucas dice algo similar. O sea, Jesús tenía un apoyo popular muy grande en ese momento. La gente estaba cautivada por su enseñanza, por sus milagros. Arrestarlo en público, en pleno templo, podría haber provocado un tumulto, un motín. Y eso era lo último que querían las autoridades, tanto judías como romanas. Qué interesante esa dinámica. El poder del pueblo, de alguna manera, protegiéndolo temporalmente. Y en medio de toda esa tensión, de esas miradas de odio de los líderes, ¿qué pasa con los niños que mencionabas? Es un contraste precioso que relata Mateo. Mientras los principales sacerdotes y escribas están indignados viendo las maravillas que hacía y oyendo a los niños aclamar en el templo, Hosana al hijo de David, ellos se enojan muchísimo. Le reclaman a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les responde con una calma increíble, citando de nuevo las Escrituras el Salmo 8.
Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es como si dijera que la alabanza genuina, la percepción verdadera de quién era Él, venía de los más pequeños, de los más humildes y no de los sabios y entendidos que lo rechazaban. Exactamente. Es una defensa de la fe sencilla y sincera y una reprimenda a la ceguera de los líderes. Un momento muy tierno y a la vez muy potente en medio de la confrontación. Bien, entonces, después de estos eventos tan intensos en el templo, en Jerusalén, los relatos nos dicen que Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Betania para pasar la noche. Y en ese camino, o quizás al día siguiente por la mañana, según cómo se interprete, ocurre otro incidente que siempre genera preguntas, el de la higuera que no tiene frutos. Ah, sí, el episodio de la higuera estéril. Es un pasaje que a veces desconcierta un poco. Jesús tiene hambre, ve una higuera de lejos que tiene hojas, lo que normalmente indicaría que también debería tener higos tempranos, aunque no fuera la temporada principal. Se acerca y no encuentra nada, solo hojas. Y entonces la maldice. Dice algo como, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los textos, sobre todo Marcos, enfatizan que al día siguiente, al pasar por el mismo lugar, los discípulos ven que la higuera se ha secado desde las raíces. Parece un acto, no sé, desproporcionado. Maldecir un árbol por no tener fruta fuera de temporada. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No puede ser literal o sí? Bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden en que es un acto simbólico. Una especie de parábola actuada. La higuera en el Antiguo Testamento a menudo es símbolo de Israel, de la nación judía. Una higuera frondosa, con muchas hojas, podría representar la religiosidad externa de Israel en ese tiempo. El templo, los rituales, las leyes, mucha apariencia. Pero Jesús busca fruto genuino de arrepentimiento, de justicia, de fe. Y no lo encuentra en la nación como conjunto, especialmente en sus líderes. Entonces, la maldición y la sequedad de la higuera serían como una profecía del juicio sobre esa falta de fruto espiritual. Exacto. Una advertencia muy visual y muy fuerte sobre las consecuencias de una fe que es pura apariencia, que no produce resultados concretos en la vida. Y es interesante que Jesús, justo después de que Pedro nota la higuera seca, aprovecha para enseñar sobre el poder de la fe. Ah, claro. La fe que puede mover montañas, ¿no? Esa misma. Les dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Conecta la falta de fruto de la higuera con la necesidad de una fe viva y activa que sí produce resultados. Entendido. O sea que este lunes no solo fue de acciones impactantes como la del templo, sino también de enseñanzas simbólicas muy profundas. Y mencionaste antes que Jesús empieza a hablar más claramente de su muerte. ¿Cómo ocurre eso? Sí, esto es otro punto clave del día. El Evangelio de Juan, aunque organiza los eventos de la última semana de forma un poco diferente, sitúa en este periodo una escena muy significativa. Unos griegos, prosélitos quizás, que habían subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se acercan a Felipe y le dicen, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Cuando se lo comunican a Jesús, su respuesta es sorprendente. No dice simplemente que vengan, sino que declara, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Y a continuación, usa esa famosa analogía. La del grano de trigo. Esa misma. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una metáfora increíblemente clara sobre su propia muerte. Él es ese grano que debe morir para que surja vida nueva, para que se produzca una gran cosecha espiritual. Es una forma muy poética y a la vez muy directa de explicar el propósito de su sacrificio, ¿no? Que su muerte no es un fracaso, sino el camino necesario para la vida. Totalmente. Y no solo habla de morir, sino que anticipa cómo va a morir. Y es un momento de una carga emocional tremenda la que describe Juan. Jesús mismo confiesa, «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». Se siente la angustia humana ahí, ¿verdad? La lucha interna ante lo que se avecina. Sí, es un momento de una vulnerabilidad impresionante, pero inmediatamente se reafirma en su propósito. Padre, glorifica tu nombre.
Y entonces, según el relato de Juan, se oye una voz del cielo que dice: «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Una voz del cielo. Eso debió ser impactante para los que estaban ahí. Imagínate, la gente que la oyó, dice el texto, pensaba que había sido un trueno, otros que un ángel le había hablado. Pero Jesús les aclara: «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros», como una señal para ellos. ¿Y qué dice después de esa confirmación celestial? Anuncia algo clave sobre las consecuencias de su muerte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y luego añade la frase que revela la forma de su muerte. «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Levantado de la tierra. Juan mismo aclara que se refería a la crucifixión, ¿cierto? Exactamente. El evangelista añade explícitamente, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ser levantado en la cruz. Pero fíjate en la paradoja. Ese acto de humillación y tortura extrema, él lo presenta como el momento en que atraerá a todos hacia sí. Es la cruz como un imán de la gracia divina. Pero claro, esto debió chocar frontalmente con las ideas que tenía la gente sobre el Mesías. Un Mesías crucificado. No era lo que esperaban. Para nada. De hecho, la multitud le responde inmediatamente mostrando su confusión. «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?». Tenían la idea de un Mesías rey, victorioso, eterno en su reino terrenal. La idea de un Mesías sufriente, que muere, no les cuadraba. No les cuadraba en absoluto. Y ante esa confusión, ante esa incomprensión y sobre todo, ante la inminencia de los eventos, Jesús les hace un llamado que suena casi como una última oportunidad. Les dice: «Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va». La luz, refiriéndose a él mismo, ¿no? Sí, él se había presentado como la luz del mundo. Y ahora les dice: «Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Es una invitación urgente, apremiante, a tomar una decisión, a creer en Él, a seguirlo, antes de que llegue la oscuridad de su arresto, juicio y crucifixión, antes de que sea demasiado tarde para verlo claramente. Qué intensidad en esas palabras, un llamado final a la fe antes de la pasión. Y después de esto, ¿cómo termina el día según los textos? Después de decir estas cosas, dice Juan, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y Mateo y Marcos coinciden en que, al anochecer, salió de la ciudad y se fue a Betania con los 12. Se retira, digamos, discretamente, probablemente buscando descanso y prepararse para lo que vendría al día siguiente. Un día increíblemente denso, lleno de acción, de confrontación, de enseñanza profunda y de revelaciones sobre su destino. Sin duda alguna. Este lunes de la semana final nos muestra, creo yo, a un Jesús plenamente consciente de su misión y de su destino. Actúa con una autoridad mesiánica en el templo, purificando el culto. Enseña con una claridad cada vez mayor sobre el significado redentor de su muerte, usando imágenes como la del grano de trigo. Y hace ese último llamado apasionado a la fe, a reconocerlo como la luz en medio de un mundo que se acercaba a las tinieblas de su rechazo. Sí, son acciones audaces, palabras profundas y trascendentales que, según nos cuentan estos textos bíblicos, marcan ya de forma irreversible el camino hacia la cruz y, por supuesto, hacia la resurrección que le sigue. Un día que prepara el escenario para el clímax de la historia. Bueno, hemos recorrido bastante terreno hoy. Si quieren saber más de los temas hablados hoy o si tienen alguna perspectiva diferente sobre estos eventos, por favor dejen comentarios, nos encanta leerlos y seguir la conversación. Y por supuesto los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir este análisis si les pareció interesante y a darnos un me gusta que siempre ayuda a que lleguemos a más personas interesadas en estas exploraciones. Y quizás, como una reflexión final para llevarnos, podríamos pensar en ese contraste tan marcado que presentan los textos de este día. Por un lado, la aclamación popular, el hosana, la gente maravillada, y por otro, esa misión tan solitaria y dolorosa que Jesús estaba abrazando conscientemente. Él sabía lo que iba. Y en medio de eso, nos deja ese llamado a dar fruto como el grano de trigo que muere para vivir, y esa invitación a andar en la luz mientras la tenemos. ¿Cómo resuenan esas ideas hoy? ¿Qué significa para nosotros hoy dar fruto?
¿Cómo podemos caminar en la luz en nuestros propios contextos? Son preguntas que, creo, vale la pena meditar. Muy buena reflexión. Nos deja pensando. Esto fue Huellas en la Tierra. Voces ancestrales.